Buenas tardes a todos y bienvenidos un sábado más a una conferencia sabatina del Instituto Juan de Mariana. En esta ocasión tenemos a dos conferenciantes que van a hacer a la limón, que no al unísono, una conferencia titulada Los populismos en España. Y se los voy a presentar con mucho gusto. En primer lugar, Almudena Negro, que ya ha pasado por esta casa en dos ocasiones, esta es la tercera. Almudena es periodista, también es directora del programa Ya es Domingo en Radio Inter, columnista en Voz Populi, y algunos por ahí la llaman hasta politóloga, aunque ella dice que no es politóloga, que es periodista. Y a su lado tenemos a Jorge Vilches, que es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y también es columnista en Voz Populi, también en La Razón, y también colabora con Almudena Negro en el programa dominical de Radio Inter, como digo, Ya es Domingo. Hoy vienen a hablarnos sobre los populismos en España, un tema de actualidad como pocos, habida cuenta de la actividad política de los partidos en este momento tan convulso, entre el intermedio entre elecciones probablemente, bueno, ya veremos. La cuestión es que hoy vamos a dedicar pues, los primeros 45 minutos, como es de costumbre, a una presentación, a una charla por su parte, y a continuación, como siempre, abriremos el turno de preguntas, el coloquio, hasta las 10 de la noche aproximadamente. Y con esto ya les cedo la palabra a ellos y esperemos que sea la conferencia de su agrado y seguramente que lo va a ser muy interesante. Muchas gracias a Almudena y a Jorge y a ustedes por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Luis Alberto, y por supuesto a todo el Juan de Mariana por habernos invitado hoy a hablar efectivamente de un tema que está de total actualidad. Pero quiero agradecer en primer lugar también a todos los asistentes, un sábado, 8 de la tarde, la primera vez que es de día casi en este año, y están aquí para escucharnos hablar sobre populismos, lo cual ya tiene mucho mérito. Y por supuesto también muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en estos momentos por el streaming del Instituto Juan de Mariana. Nada, yo solamente reiterar el agradecimiento a Luis Alberto, a esta casa tan ilustre como es el Instituto Juan de Mariana, daros las gracias, por supuesto, a todos por estar aquí y escuchar una cosa como es la del populismo o los populismos, que está tan desgraciadamente de moda. Vamos a empezar la conferencia diciendo justamente de qué no vamos a hablar. No vamos a hablar ni del concepto de populismo, ni vamos a hablar de las distintas interpretaciones que hay en la ciencia política o en el periodismo sobre qué es el populismo. De lo que vamos a hablar en concreto en esta conferencia es del que el populismo es un síndrome que surge en un sistema enfermo, que es el del consenso socialdemócrata, cuando hay una serie de problemas, cuando hay una crisis política definida por una corrupción, que la vemos todos los días, cuando hay una crisis económica con unas consecuencias sociales graves, pero además, y muy importante, cuando hay una desafección hacia la política. Es el caldo de cultivo perfecto para el populismo. Sin embargo, el populismo como solución es una enfermedad. Es una enfermedad porque supone alimentar la crisis y puede llegar a ser mortal para la democracia. Además, en contra de lo que se cree normalmente, el populismo no es una ideología, es simplemente digo, ya es mucho, un estilo de hacer política, de imagen, de liderazgo, de construir discursos emocionales, de organizar en el fondo un partido movimiento, porque hay que decirlo, los partidos populistas no son partidos al modo y manera tradicional, como puede ser el Partido Popular o el Partido Socialista, o en Venezuela eran COPEI o Acción Democrática. El populista, además, se mueve en un terreno que está abonado previamente, como decía Jorge, por el consenso. Un consenso socialdemócrata que infantiliza las sociedades. Y cuanto más infantilizada está la sociedad, más fácil es que brote el populismo. En el populismo, además, no hay razones, no busquen racionalidad. Lo que priman son las emociones. Las palabras del populista se mueven entre grandísimas acusaciones contra el enemigo, óptimas además para una sociedad del espectáculo, para una sociedad mediática en la que vivimos, y las soluciones que ofrece el populismo siempre son voluntariosas y rompedoras. Como por ejemplo, gritos que hemos oído todos del sí se puede. Sí se puede. Ese tipo de gritos no responden a una cuestión de razón, sino de emociones. Emociones para soñar con una sociedad utópica, para reconstruir una comunidad sobre valores que consideramos universales. Sí, que lo son, pero son valores tergiversados que lo que tienen detrás es una dictadura construida a través
de la hegemonía cultural que ellos... Eso es el núcleo irradiador. El núcleo irradiador de Errejón, que interpreta Antonio Gramsci, del dominio de la agenda política. Los nacionalistas y Podemos marcan, que lo estamos viendo todos los días en la prensa desde hace 2 años, nos marcan la agenda política, nos marcan el lenguaje, palabras que ellos han querido meter en nuestro discurso lo han conseguido, marcan también el timing, es decir, el tiempo en el que hay que meter esas cuestiones, y además es muy importante en el populismo, que lo dijo Pablo Iglesias. Nosotros venimos a ganar en la primera ocasión que nos presentemos a las elecciones. Cuidado, que es también parte de su debilidad y parte de su error. Sin embargo, el populismo es contagioso, porque los otros partidos, como lo hemos visto, combaten el populismo con fórmulas electoralistas que nada pueden contra el maximalismo del populista. Y cuando no es así, se centran en campañas del miedo, ¿verdad? Lo hemos visto últimamente. De hecho, tuvimos a Esperanza Aguirre, que en las elecciones municipales confrontó directamente a Podemos, apelando al miedo a que vienen los de Podemos, y es que a la ira jamás se la puede combatir con el miedo. Esperanza Aguirre, en el libro que va a presentar el próximo martes, según ya se ha avanzado en los medios, lo reconoce. Aquello fue un error, porque al populismo jamás se le puede combatir con el miedo, porque el miedo alimenta precisamente al monstruo. En este sentido, yo creo que son un poquito como aquello que decía Timothy Campbell, aquellos que sepan un poquito de redes sociales, son como trolls. ¿Tú sabes qué pasa si intentas razonar con un podemita un troll? ¿Con un troll? Pues que el troll gana. ¿Y si le insultas? El troll vuelve a ganar. ¿Y si le chillas? El troll chilla más y te gana. ¿A que no sabéis que es lo único que los trolls o los populistas no pueden soportar? ¿Cómo se derrota un troll? Ignorándolo. Ignorándolo y con ilusión. Al miedo se le combate ignorando los mensajes de odio y generando ilusión en la sociedad. Cuando esto no se hace, ¿Qué es lo que no se ha hecho? Triunfa, porque el contagio es completo. Lo que sucede es que los partidos tradicionales, el Partido Popular y el Partido Socialista, intentan competir con el populismo en su propio terreno y adoptan su lenguaje, decía, pero también su estética. Hemos visto cómo Pedro Sánchez se quita la corbata, se arremanga, busca esas camisas blancas y adoptan su lenguaje. Oye, y Albert Rivera, qué limpio. Y el querido Albert. ¿Eh? Mariano Rajoy es el abuelo de todos, entonces no puede. No puede remangarse. Pero es que además los medios de comunicación, que son los que han construido esta sociedad del espectáculo, tienen una responsabilidad muy grande, porque han transmitido el lenguaje y la visión del populista, y lo han convertido para el cuerpo electoral en la verdad social, la verdad política. Pensad que en realidad Podemos o los nacionalismos, que es otro tipo de populismo, aquí en España, marcan la agenda política continuamente del resto de fuerzas. Decíamos antes que para que el populismo triunfe tiene que haber previamente un terreno abonado por la desafección, por la crisis y por la socialdemocracia. Por el consenso socialdemócrata, ese que se estableció en España de espaldas al pueblo mediante los famosos pactos de la Moncloa en la Constitución de 1978. Es un consenso mortal. ¿Por qué es un consenso mortal? Porque es absolutamente incompatible con la democracia. Porque cuando nuestros políticos hablan de consenso, jamás están hablando de consenso social, están hablando de, ¿cómo dicen ellos?, arreglar en los despachos los resultados de las urnas. Por tanto, no es democrático. Y además es un consenso de pensamiento único que se ha establecido no solo en España, en toda la Unión Europea lo podemos ver, que ordena la exclusión de la vida civil de cuantos estén en contra del consenso. El próximo 26 de junio, porque España parece abocada a volver a repetir elecciones, lo cual, por cierto, ¿por qué de repente va a ser mala la fiesta de la democracia que dicen los cursis y que han estado defendiendo durante años? No son elecciones políticas, son elecciones administrativas, porque nos vamos a limitar a elegir quién va a dirigir el consenso en los próximos 4 años. Hay una serie de mantras que se nos han estado imbuyendo en las mentes desde el año 78. ¿Quieres que te cuente yo otro mantra? No, porque primero voy a contar yo uno, Adelante. que es, por ejemplo, la proporcionalidad. Las nuevas fuerzas emergentes, todas ellas reclaman proporcionalidad en las elecciones. Bueno,
Pues resulta que lo que es la democracia es la mayoría absoluta. La mayoría, porque la democracia es el gobierno de la mayoría, por supuesto, con respeto a las minorías, etcétera, etcétera. Donde hay sistemas proporcionales, lo único que hay son parlamentos fragmentados y gobiernos débiles, que es el gran problema. En España da igual los programas electorales, porque al final, si hay que llegar a acuerdos, nos encontramos con un teatro como el que hemos vivido estos días, donde Albert Rivera y Pedro Sánchez llegan a un acuerdo que no es con el que concurrieron a las elecciones y por el que les votaron. Por cierto, estos dos, si fueran honrados, irían en coalición electoral en las próximas elecciones, ofreciendo ese maravilloso acuerdo que era el bálsamo de Fierabras. Además, esa debilidad institucional y ese parlamento fraccionado favorece el populismo, porque lo que vende el populismo justamente es esa debilidad de los políticos para dar soluciones a la gente, y lo que hacen es tomar el poder para transformar las instituciones y cambiarlas para siempre. Es lo que ha ocurrido en Venezuela. Pero ahora me dejas que te cuente... Ese es el otro mantra. Venga. Otro de los mantras es confundir el populismo con el electoralismo, ¿no? El populismo no son ofertas electorales desproporcionadas, exageradas o poco meditadas, propios de los partidos cachol o atrápalo todo, que pretenden atraer al elector como si fuera una empresa a los consumidores. El populismo, claro, es electoralista, pero no todo el electoralismo es populista. Entonces vamos a ver, que yo me aclare. Si Pedro Sánchez nos promete que nos va a subir las pensiones en caso de ser presidente de gobierno, ¿eso es electoralismo o es populismo? Es electoralismo, porque el populismo es un estilo. Si yo digo, ya está bien de que los privilegiados, la casta, la élite minoritaria se haya enriquecido con el sudor de nuestros mayores, decenas de años de opresión. Es el momento de devolver la dignidad a nuestros mayores, de devolver la honradez a los nuestros, al pueblo. Jorge, subiremos las... que te está saliendo coleta. Estoy on fire. Eso es populismo. Lo otro es electoralismo. Pero decíamos al principio que el populismo no es una ideología, es una enfermedad de la democracia y como tal enfermedad es un síndrome que tiene síntomas. Entonces vamos a intentar contaros cuáles son los síntomas del síndrome populista. Esto es muy complicado de decir, es síntomas del síndrome. Bueno, pues el primero es la definición del enemigo, del no pueblo. ¿Quién es el enemigo? Pues el sujeto colectivo que es la causa de todos los males según el populismo y que puede ser un ente interno o un ente externo, que puede ser la oligarquía, los extranjeros, los inmigrantes, los judíos, el clero, la burguesía, la clase política, los maquetos, los charnegos o los votantes del PP, según Cristina Pedroche. Según Cristina Pedroche o según la revista humorista El Jueves, ¿no? Para la cual el votante del PP era un idiota que merecía la cárcel, ¿no? Nosotros hemos identificado 3 populismos en España. Uno muy asentado, que es el nacional populismo, que tiene muy bien definido a su enemigo. Otro es el populismo socialista, que ha surgido a partir del año 2014, y otro es uno muy reciente, que quizás aquí no lo tengamos tan presente, que es el de las candidaturas de unidad popular, el de la CUP. Bueno, el populismo socialista, ¿quién identifica como enemigo? Pues a los mercados, la clase política y financiera, a los que llaman, antes los llamaban la casta, ahora fijaos, ya no hablan de casta, ahora hablan de privilegiados, y que reúne los defectos más despreciados por una sociedad de raíces cristianas: la usura, la corrupción, la insolidaridad, el egoísmo, el latrocinio. ¿Y a dónde conduce ese enemigo? Pues a la miseria, a la muerte, a la indignidad o, lo que es peor, a los Estados Unidos de América. El objetivo del antipueblo o del no pueblo, del enemigo, según el populista socialista, es la acumulación de riqueza a través de la economía de mercado, del capitalismo, que por supuesto para el populista socialista es absolutamente injusta. Pero es que además para el populismo socialista el no pueblo, el enemigo, es global, no es solo de España. Es una conspiración de grupos políticos y financieros que actúan a nivel internacional para imponer sus reglas del juego en una gran conspiración que mantiene a los pueblos oprimidos. Por ejemplo, ¿qué pasa cada vez que se reúne Bilderberg? ¿Y la troika y la malvada Merkel servirían? También, pero ¿sabes quién serviría también? Y yo os recomiendo buscarlo en internet un día que os aburráis y queráis reíros mucho.
Los reptilianos de la exopolítica. En España, los nuevos movimientos sociales que han recogido el descontento de los últimos años y su precipitación, el 15M, han sido utilizados como referentes y base para la creación de esa opción populista de izquierdas. Voy a leer una cita de Íñigo Errejón, que publicó en Le Monde Diplomatique en el año 2014 referido a esto. Dice, escribió Errejón, España atraviesa una crisis de régimen que es una fractura de los consensos y una desarticulación de las identidades tradicionales. Y, por tanto, existen condiciones para que un discurso populista de izquierdas articule una voluntad política nueva con posibilidad de ser mayoritaria. Es decir, que cuando decimos que Podemos es populista, no es que lo digamos nosotros, es que lo escribió el propio Íñigo Errejón. Pues la propuesta partió de un grupúsculo trotskista, como es Izquierda Anticapitalista, que ideó voy a identificarlo. Erquichi, Teresa Rodríguez, Miguel Urbán. Podemos entonces se fundó en la absorción de las demandas de los movimientos de protesta, señalando un solo culpable y una solución global. Constituyeron círculos muy conocidos en Venezuela, que funcionaban al estilo de los soviets, es decir, delegados de las asociaciones que veían encauzadas sus reivindicaciones por los bien adiestrados miembros podemitas. El modelo de Podemos es el del partido movimiento que describió Kitschel para América Latina, que es un partido de ámbito estatal asentado en movimientos sociales locales. Pensad, por ejemplo, en la plataforma antidesahucios de Ada Colau. Eso es, ese es el modelo. El funcionamiento daba la apariencia de ser popular, Había como una igualdad entre sus miembros, hablaban siempre con un plural majestático, había una movilización permanente, una participación directa, aparente, una elección colectiva de sus dirigentes y del programa. Su discurso era, y es, tan violento como sentimental. El propio Monedero lo ha escrito. Dice, lo que no emociona, no moviliza. El gran gurú de los populistas es el argentino Ernesto Laclau, que, bueno, después de ver cómo se derrumbó el socialismo real, el comunismo... ¿Quieres decir cuando les cayó el muro en la cabeza? En la cabeza y en los pies, insistió en que la única manera, una de las maneras para resucitar el socialismo era combinarlo con el populismo. Entendía que el populismo era una ruptura del orden vigente, es decir, la democracia liberal y el capitalismo a través de la extensión y reafirmación del intervencionismo estatal. Bueno, en resumen, Podemos fue una formación que se funda para aprovechar el movimiento protesta que sorprendió incluso a la extrema izquierda por la cantidad de gente que se apuntó del 15M. Por cierto, un movimiento cuya financiación es bastante oscura. Se habló en su día de Hugo Chávez. También se sabe que, por ejemplo, pancartas que aparecían masivamente en las manifestaciones del 15M se prepararon en la sede de las Juventudes Comunistas de Rivas hacia Madrid. De Tania Punto y Familia, ¿no? Tania Punto, No Punto y Familia, que por cierto es un municipio que habría que estudiar para entender el populismo porque ahí se ha experimentado desde hace años. Bueno, pues decía que fue un movimiento muy fuerte al que se apuntó gran parte de la izquierda y hay que recordar que fue en contra de un gobierno del Partido Socialista. En aquel momento gobernaba el Partido Socialista, no gobernaba el Partido Popular, pero también se apuntó buena parte de una derecha ingenua que evidentemente estaba tan indignada como podía estar cualquiera con la situación de corrupción, crisis económica, es decir, con todo el sustrato del que hablábamos, que es la base del populismo. En documentos que se conocen de izquierda anticapitalista se reconoce que ellos quisieron aprovechar ese movimiento del 15M, voy a citar literalmente, para conectar con sectores de la población de izquierdas insatisfecha con las organizaciones tradicionales. Es decir, con la gente que estaba insatisfecha de que Izquierda Unida jamás consiguiese despegar. Y propusieron canalizar ese nuevo movimiento a través de una persona a la que iban a nombrar líder, que tenía que ser una persona, según decía Izquierda Anticapitalista, que ya tuviese lo que se llama un grado de penetración, es decir, de conocimiento entre la sociedad española bastante importante para poder presentarse a las elecciones.
Raúl Camargo, de Izquierda Anticapitalista, señaló ya en ese momento que Podemos tenía que ser un partido movimiento, es decir, cogiendo movimientos sociales diversos, más claro, las tiendas de campaña de Decathlon que había allí en la Puerta del Sol, cada una con sus temas, y cito ahora textualmente, para que la gente desde abajo se empodere, para que la gente del 15M, las mareas y las resistencias como Gamonal, es decir, la violencia, esa violencia que agrede a la policía, destruye mobiliario urbano y arrasa pueblos y ciudades, vieran ese nuevo partido movimiento como una herramienta útil. Bueno, pues tras varias asambleas de esta izquierda anticapitalista, quien pensaron que podía capitalizar todo este movimiento, ese personaje que tenía esa penetración social y que, por tanto, ya tenía ganada esa visualización, era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tenía entonces, como sabréis, el programa La Tuerca, era profesor titular interino en la Facultad de Ciencias Políticas, era un personaje muy conocido, había conseguido crear una asociación de estudiantes llamada Contrapoder, en la cual se dieron cita en ellos y en Juventud Sin Futuro algunos de los líderes que hoy están en Podemos y tienen cargos públicos, como Rita Maestre. También se unió Jorge Bestringe, especialista en financiación y con gran experiencia política. Vamos a ver, este señor fue secretario general de Alianza Popular cuando parece ser que se establece presuntamente una forma de financiación irregular de Alianza Popular. Este señor vuelve a aparecer en lo de los 7 millones de CEPs. Vamos a ver si es que va a resultar ser un experto en financiación, yo no digo más. El caso... Y finalmente también Juan Carlos Monedero. Efectivamente, que es el más listo. Con experiencia política en Izquierda Unida y con una experiencia que todos conocemos en Venezuela y con la idea de instalar en España un partido, movimiento que nos hiciera traer aquí lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI, que se instalara en el poder. Y así nació en enero de 2014 el partido de Podemos. Pero estábamos hablando del enemigo que necesita el populismo socialista en este caso. Bueno, hemos oído muchas veces a Pablo Iglesias, le hemos oído todos decir, no sé cómo no le parto la cara a los fachas de Intereconomía, o vamos a salir por Salamanca a cazar gente. Le hemos oído expresiones muy violentas. Bueno, pues todas esas expresiones no son casuales. Es que en Podemos se recoge un concepto de violencia que es leninista. La gente de Podemos cree que tienen la obligación de concienciar a la gente, al pueblo, de los abusos que han sufrido a manos de los privilegiados, de la casta, y así convertir lo particular en un tema de clase. Es como un tema minoritario en España, como pueden ser los desahucios, pasa de anécdota a categoría general. Y la respuesta, por supuesto, a esa violencia estructural presunta que provoca los desahucios, no puede ser individual. Porque la violencia individual es de pequeños burgueses. Tiene que ser una violencia popular, una violencia colectiva, de clase. Hay que acostumbrar al pueblo, como escribía Lenin en Qué hacer, a protestar con rabia, en igual medida que, según ellos, está siendo oprimido por los privilegiados, por el poder burgués. Es, en el fondo, incitar al odio como motor de la lucha de clases, de la eterna lucha de clases. Es un odio calculado, es un odio perfectamente calculado que se expresa además en un tono mesiánico, bíblico, yo diría incluso milenarista, y que es muy fácil que llegue a la gente. Os voy a casi declamar algo que escribió Juan Carlos Monedero y que no se conoce demasiado, pero yo creo que resume perfectamente lo que es la violencia buscada leninista en Podemos. Escribió Monedero: entonces, con tantas muertes en la conciencia, se nos va a llenar la boca de odio y los pulmones de tierra y las manos de justicia, y nos vamos a enfadar aún más cuando nos digan que somos nosotros los que estamos sembrando la lucha de clases. Y entonces, repite entonces, no van a encontrar bosques tan profundos, ni mares tan hondos, ni montañas tan altas como para que puedan esconderse y escapar de tanta rabia como han hecho acumular. Esto es una clara apología de la violencia, de lo que Pablo Iglesias dice: vamos a salir a cazar al facha. Eso en cuanto al populismo socialista, pero en el nacionalpopulismo no le va la zaga.
El nacionalpopulismo, por su parte, también ha cargado su discurso de ira, son bancos de ira, como señaló Peter Sloterdijk, al centrar la solución a los problemas en el apartamiento, en el repudio, incluso en la liquidación del enemigo. No hace falta remitirse a las argumentaciones para despachar a los otros, a los privilegiados, a los contaminantes, que ya utilizaron los populismos a comienzos del siglo XX. La historia de los nacionalismos vasco y catalán es la historia de un victimismo, donde se manipula la historia construyendo mitos, lugares de la memoria colectiva. ¿Qué es eso de la memoria colectiva? La memoria colectiva es lo propio del estatismo profundo, porque la memoria solo puede ser individual. Las mentes son individuales, la mente colectiva no existe. En este sentido, yo os invitaría a tener mucho cuidado de determinados gurús de Internet que hablan siempre de la inteligencia colectiva. Yo leía esta semana una entrevista a un tal Zimmerman de A Digital que hablaba de que ya no van a ser necesarios los partidos políticos, es decir, cuando no hay partidos políticos hay partido único. Cuidado, porque ya todo se podía digitalizar y ya la democracia estaba superada. Hay que tener mucho cuidado cuando leemos en la red a los gurús hablar de mentes colectivas, de inteligencia colectiva. La inteligencia es, en todo caso, individual y cooperamos socialmente. El populismo nacionalista es una inteligencia colectiva y una memoria colectiva. Sin él no hay nada. La de la familia Pujol. Pujol Ferrusola. Ah, vale. Ajá. Entonces es colectiva. El populismo nacionalista identifica al antipueblo, al enemigo, con aquellos que le impiden el cumplimiento de sus objetivos como nación. Siempre ese sujeto colectivo, la memoria colectiva, ya sea a través de la contaminación de su raza o de su cultura, o me estoy acordando de los toros en Barcelona, por ejemplo, o por la supuesta resistencia a reconocer su derecho como nación. Tenemos un par de ejemplos de los enemigos. Se ha conocido hace una semana, como mucho, no recuerdo bien la fecha, que 3 payasos con barretina han escrito un libro donde señalan a 70 catalanes como enemigos del pueblo catalán. Malos catalanes. ¿Por qué eran malos catalanes? Porque gente como Carmen Chacón, cuidado, colaboradores en el colonialismo español en Cataluña. ¿Qué tipo de personajes? Por ejemplo, Josep Pla, Carme Chacón, Duran que ya y le he Lleida, dicho, Félix de Azúa, Joan Prim, y como no Albert Boadella, el por pobre está en todas las supuesto. listas. Pero es que además se ha conocido otra lista de 280 presuntos intelectuales, entre filósofos, escritores, ganapastas, subvencionados, etcétera, etcétera, que piden erradicar el castellano, el español en Cataluña. Claro, porque en el nacionalismo, pero también en otros, como el comunismo y el fascismo, estaban lo que Sloterdijk llamaba los bancos de la ira, ¿no? Los bancos de la ira de la historia, porque señalan al sufridor presente como el vengado del futuro. Sloterdijk hablaba de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fijaos Esa es la base. el tono bíblico que coincide perfectamente con la cita que hemos hecho antes de Monedero, ¿no? Es la peligrosa alianza entre el idealismo y el resentimiento que ha surcado la historia de Occidente desde la Revolución Francesa con el terror y el jacobinismo hasta el leninismo y hoy con el populismo socialista y el nacionalpopulismo. El resentimiento, tal y como contaba Mises... Sí, yo os recomiendo siempre buscar en Internet, ¿cómo se llama? Las claves del resentimiento de la ideología del antiliberalismo. Las claves del antiliberalismo en Mises. Hace una disección perfecta de cómo es las raíces psicológicas del antiliberalismo. Hace una disección perfecta del pensamiento del que estamos hablando. Porque el resentimiento crea esa ira que genera violencia, porque el odio, ese odio calculado, quiere destruir el objeto que ha causado la humillación, en este caso, la democracia liberal y el capitalismo. El populismo socialista se basa precisamente en alimentar ese sentimiento, el rencor, para provocar emociones. ¿Cuáles? La ira y el odio, que motoricen su organización política hasta el poder. La CUP, que son las candidaturas de unidad popular, tú, Almudena, que sabes idiomas, ¿cómo se dice en euskera unidad popular? Herri batasuna. Vaya, qué casualidad. Pues la CUP representa como nadie la amalgama entre el nacionalpopulismo y el socialismo, ¿no? Esta organización
la CUP, tiene un perfil del romanticismo tardío, ¿no? Que ese romanticismo violento de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, utópico y crudo, descarnado, de una especie de anarcocolectivismo posmoderno. No hay en ellos, en la CUP, no hay una construcción doctrinal, ni siquiera hay una referencia a grandes pensadores, ¿eh? Lo que hay es una amalgama de conceptos vagos que construyen su argumentario circular y sentimental. Ellos han publicado hace nada un libro muy interesante en una editorial muy pequeña que se llama Capitán Swing, que yo recomiendo para que veáis qué piensan, cómo funcionan y qué es lo que quieren. Hay que leerlos. Por cierto, esta es la gente que ahora mismo está ganando la batalla política en Cataluña, ¿eh? De los que estamos hablando ahora, es este populismo, que yo diría que es un populismo específico de España. Pues esta CUP, la CUP dice, nuestro ADN político es el siguiente. Atención. La CUP, nuestro ADN político es la izquierda independentista, anticapitalista y feminista. Empanada mental. Por otro lado, basada en algo tan español como es el municipalismo. Pues falta citar a Maura, ¿eh? Ajá. La idea es acabar con el mal es el régimen, desde la apropiación del poder a nivel local. No es el asalto a los cielos, que es el modelo leninista de Podemos, sino hacerlo desde abajo, al estilo bakuninista, sin personalismos ni organizaciones jerárquicas, con gestores sustituibles y con una supuesta masa espontánea y desbocada. Bueno, pues estos son los 3 tipos de populismo y los enemigos que señalan, pero hay más síntomas del síndrome populismo. El siguiente sería la definición del mal, el régimen. ¿Qué es el régimen? Pues es el marco institucional, jurídico, político y financiero que utiliza el no pueblo, es decir, el enemigo, para beneficiarse a costa del pueblo, de la gente. En consecuencia, la solución, es evidente, pasa por el incumplimiento de la ley, del marco jurídico, para hacer cumplir la voluntad de la gente. Y, por supuesto, hay que romper el régimen para reconstruir la verdadera comunidad que se ha roto en sus valores puros, sociales o nacionales, me da igual, por parte del enemigo, del no pueblo. El régimen en manos del no pueblo crea insatisfacciones, problemas, desafectos y supone una crisis social que deslegitima el poder. El populismo socialista, además, culpa a la democracia liberal, partitocrática y parlamentaria que encumbra, según ellos, una élite de privilegiados de la casta y que vive a costa del pueblo y que impide a la gente crear una comunidad política y social, atención, en armonía, justicia, igualitaria y solidaria. Esto es Narnia. Son los unicornios. Siguiendo con Narnia, el populismo nacionalista culpa al poder central, que en algunos casos lo llaman Estado español. Como lo llamaba Franco. O imperio. Como Star Wars. O Madrid. Madrid. Y en otros casos culpan a entidades supranacionales como la Unión Europea, la Troika o a países vecinos como Francia. Ese mal, que es el régimen, roba al pueblo, e impide la unidad de destino en lo universal. Vaya, como José Antonio. Claro. El nacionalpopulismo tiene un discurso étnico y moralista que contiene 2 promesas, lo que llaman la democratización y el paternalismo estatista. Son ofertas típicas de la cultura de oposición, en este caso de la oposición a Madrid. A Madrid. Ok. Junto a la oferta falsamente democratizadora, los nacionalpopulistas prometen seguridad personal, seguridad laboral, seguridad social, con el regreso a la comunidad. Gemeinschaft. Eso es. La sentimentalización de la política llega por esta vía a su culminación con el nacionalpopulismo. Esa comunidad reconstruida es una visión nostálgica y excluyente que ofrece un refugio sin la tensión y los conflictos generados por la vida moderna. En la pasada campaña electoral vimos a Junts per sí, es que no me sale porque no parlo catalán. Bueno, el caso es que vimos a Junts per sí empapelar Cataluña con una promesa de esa Narnia feliz. Si votas Junts per sí, si ganamos, habrá helado de fresa de postre todos los días. No es broma, lo pusieron esos carteles. Sí, es cierto. ¿Y te cantan una nana antes de dormir también? No, esos no los pusieron, pero el helado de fresa no podía faltar. Ya no me convence, ¿ves? Entonces, claro, en esta comunidad permite a su miembro
Me refiero al miembro de esa comunidad, claro, efectivamente, evitar los problemas de la tecnificación, el no tener que actualizarse laboralmente, En no el tener que fondo, competir. tienen un miedo al Porque progreso, efectivamente, porque es un refugio, es cerrar fronteras. levantar muros donde habían caído, ¿no? Es Son los una nuevos muros. aldea en el Sí. fondo. ¿Cuál es el valor dominante en estas comunidades? La solidaridad, que es un valor obligatorio, pero para ello hay que excluir al diferente, al que opina de otra manera, al que siente que puede construir otra comunidad o irse a otro sitio. O simplemente no quiere muros. Simplemente. Y entonces se puede permitir, por ejemplo, que hace, yo creo que aproximadamente 9 años, le enviasen a Albert Rivera a su domicilio particular una foto de su cara con una mancha roja en la frente y incrustada una bala. Eso es. Pero bueno, el nacionalpopulismo, por cierto, y esto lo quiero remarcar, en contra de lo que dicen algunos, jamás es liberal. Es absolutamente imposible que sea liberal, puesto que es estatista, quiere construir un Estado necesario para la reconstrucción de su comunidad y sobre todo es conservador. El nacionalpopulismo siempre es conservador porque bebe de lo que se llama nueva derecha europea, que no resulta heredera de Mises, Hayek o no sé, cualquiera que queráis liberal, es que es heredera de los fascismos y conservadurismos nacionalistas europeos. De hecho, en todos los nacionalpopulismos hay una retórica común. La preferencia nacional o le français d'abord, que dicen primero los franceses, Marine Le Pen del Frente Nacional, o el Eigenvolk erst, que dicen los de Vlaams Belang en Flandes, o Österreich zuerst, primero Austria, que dicen los del FPÖ. Además, no es la primera vez en la historia que el catalanismo se asemeja a la extrema derecha europea. Los vínculos del nacionalismo catalán con el fascismo en el primer tercio del siglo XX son abundantes, numerosísimos y sobre todo y especialmente entre los años 31 y 36. Bueno, avancemos. El tercer síntoma, son solo 5, el tercer síntoma Sí, tranquilos, queda poco. del síndrome es una falsa solución, ¿no? Que es la idea del pueblo único y homogéneo, ¿no? Para ellos el pueblo es un sujeto colectivo que reúne las mejores virtudes, ¿no? La honradez, la laboriosidad, la solidaridad, la bondad. Es un sujeto al que hay que proteger y que hay que despertar, porque los populistas son evangelizadores. Van descubriendo la verdad al pueblo que está bien o sometido o dormido, que se deja oprimir por los privilegiados. Son como en la película de Matrix, ellos han tomado, en este caso, la pastilla roja, han despertado a la realidad y van a despertar al resto para que luchen contra los privilegiados. Para ellos no hay izquierda y derecha, no hay identidad de izquierda o derecha, solo hay identidad popular. Pero el concepto de pueblo que manejan es mera retórica, porque lo importante es la voluntad de la gente que, por supuesto, expresa a aquel que se atribuye ser el portavoz del pueblo. ¿Y qué es lo que le legitima para saltarse la ley y la democracia? En el fondo es exactamente el mismo concepto de los totalitarismos del siglo XX. Hay en ellos una concepción rusoniana, jacobina, de la voluntad nacional y del Estado sobre el individuo, que debe actuar a favor del interés del pueblo, la nación, o atenerse a las consecuencias. Y estamos hablando de Estado porque toda esta alegre muchachada es estatista. Por cierto, Estado y gobierno no son lo mismo. ¿Tú sabes dónde ponen esta gente, dónde somos gente también? ¿Dónde esta gente pone la legitimidad del Estado democrático? En el helado de fresa. En el helado de fresa, en que sea social. ¿Por qué? Porque ellos establecen que el progreso colectivo debe ser una condición para el progreso individual y para ello hay que reglamentar la sociedad, que lo estamos viendo en Madrid, dirigir al individuo, instruirlo, educarlo en los valores socialistas representados en el Estado y condicionar el desarrollo de la persona a la intervención estatal. La responsabilidad de esta manera pasa del individuo al Estado y el Estado, se legitima por el cumplimiento de fines socialistas de argumentación sentimental. Esto no lo he entendido. Fines socialistas de argumentación sentimental. Ponme un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, que además se está poniendo de moda.
¿no? Lo voy a intentar hacer en un tono populista. La No boleta. solamente los privilegiados tienen derecho a no pasar frío en invierno, ya es hora de que el pueblo retome su dignidad y tenga calefacción en sus casas. El derecho a la calefacción debe ser un derecho constitucional. Es decir, que para ellos es el Estado quien otorga derechos. En el fondo son ellos quienes otorgan derechos. Aquí estamos viendo clarísimamente lo que es la ruptura del derecho y su sustitución por la legislación. Y en el fondo el positivismo jurídico, que es el destructor mayor del derecho que hay. Bueno, y el otro populismo, el nacionalista, ¿a qué alude como pueblo único y homogéneo? Pues al pueblo como una nación. Lo vemos en Cataluña, en el País Vasco y en los 4 que hay en Galicia. Siempre con un espíritu, un Volksgeist sometido en este caso, como ya hemos dicho antes, a los que impiden el cumplimiento de su destino en lo universal. El pueblo para ellos es la nación etnolingüística a la que atribuyen una edad de oro histórica que se inventan. No sé si habéis visto a ese iluminado que dice que Santa Teresa de Ávila es como poco de Montornès del Vallès. Y Erasme de Rotterdam. Bueno, ese es que pasó por Cataluña y entonces es catalán. ¿Y Miquel de Cervantes? Ese es del Hospitalet de Llobregat, que me lo ha dicho Llollas. Del Juventud de Pues Badalona. son así, es decir, se han inventado una edad de oro histórica que ha sido forzada contra su espíritu y su destino a vivir con los españoles. Y ellos precisan un Estado propio, ¿para qué? Para volver a las esencias de su tribu, porque son tribales. O a lo que podría ser un título otra vez de Narnia, a la comunidad perdida. Pero además esa tribu es irresponsable, en el sentido de que si uno de sus individuos, uno de sus miembros, comete una falta o delito... Uy, se me ocurren tres. El Alfon, ese es un crack. El Bódalo, que es este que no es violento y que te pego si no me das la razón. Ajá. Y los Puyol. Los Puyol Ferrusola. La responsabilidad del fallo que comete no es individual, no es propia. Es de la sociedad, del poder, de los enemigos, que le obligaron a ello o no pusieron los medios adecuados para evitarlo, ¿no? Porque es irresponsable porque la voluntad del pueblo está por encima de la ley. Vamos a la cuarta, al cuarto síntoma de este síndrome, que es los llamamientos a la unidad popular o al partido único. Eso suena a Mussolini, yo no digo más. Para ellos la sociedad se divide entre élite y masa, privilegiados y pueblo. Y claro, los intereses del pueblo son solo unos y por tanto solo debe existir un partido que los represente. La democracia del populismo socialista es la democracia presuntamente participativa, que consiste en que el pueblo, a través de la unidad popular, Herri Batasuna, tome el poder del Estado y rompa la lógica del liberalismo para reconstruir la comunidad sobre la base de la igualdad social. Frente a la defectuosa democracia liberal, el populismo, ¿de qué habla? Del gobierno de ¡viva la gente! Del populismo, el populismo es habla que lo he del ensayado, gobierno de la gente. Os la canto entera si porque queréis. No puede bailar. Por eso tienen vocación de partido único, que busca la movilización constante. Las grandes manifestaciones, había una aquí casi a la puerta, ¿no? Las grandes manifestaciones, con puños o manos alzadas, con caudillos, con banderas, con eslóganes y gritos. Cuando estuvimos dando esta conferencia en Barcelona pusimos imágenes de uno de los ritos que hacen los nacionalistas, que es ir una vez al año con las antorchas. Y pusimos al lado una imagen de los nazis, igual, exactamente con antorchas. Claro, no cayó precisamente bien. No les gustó, ¿no? No. Voy a leer otra vez una cita de Íñigo Errejón al respecto. Podemos nació como propuesta de herramienta para la unidad popular y ciudadana, esto es, la articulación del descontento flotante para una activación popular que recuperase la soberanía y la democracia secuestradas por la casta oligárquica. Aquí aún decía casta, ahora dicen privilegiados. Ahora dicen privilegiados. Ya no dicen pueblo, ahora dicen gente. Claro. El populismo nacionalista, cuyo pensamiento no ha avanzado desde finales del siglo XIX... Ahí va, desde Sabino Arana. Cuya obra está oculta por el PNV, es decir, es imposible prácticamente encontrar una obra de Sabino Arana. Los originales los tienen bajo 7 llaves, encerrados en el Euskadi Buru Batzar, y es imposible de consultar. ¿Sabes por qué? Dígamelo usted. Porque el nacionalismo se cura leyendo a Sabino Arana. Ajá.
Ese populismo nacionalista, decía, se basa en la misma idea de que las clases deben someterse al interés superior de la nación, para el que no hay ni derechas ni izquierdas. Por eso buscan la creación de frentes o de movimientos nacionales, eso es, Junts pel Sí. Claro, un frente nacional. Junts for Men era aquello. Junts for Men, ahora es Puigdemont, Mocochoco, como dice buscan ahora los santos. Movimientos nacionales, ligas y coaliciones que representen al pueblo en la lucha por lo que debe ser su prioridad, que es reconstruir la comunidad nacional libre e independiente por una especie de imperativo histórico, ¿no? Y socialista, no te dejes el socialista y feminista, porque en Cataluña los de la CUP quieren que sea socialista y feminista. Lo admito. Bueno, vamos con el último síntoma del síndrome, este es el que a mí me encanta. Es el del líder redentor o mesiánico, porque los populismos, y ahora me gustaría que cerrarais los ojos y visualizaseis a Artur Mas y a Pablo Iglesias, hacen encarnar en el líder las aspiraciones del pueblo, de la gente. El líder, y en este caso es mucho más Pablo Iglesias, tiene una extracción, imagen y costumbres populares, y es un compendio de sus virtudes y gustos, es la voz de los deseos del pueblo. Todo en la imagen de Pablo Iglesias, todo absolutamente, como además hemos conocido gracias a un estupendo scoop que dio mi compañero José María Olmo en El Confidencial. Es absolutamente medido. No es casual ni la coleta, ni la camisa blanca, ni esa corbatilla negra que llegaba puesta o que se presente a la audiencia real. Nada espontánea en Podemos, absolutamente nada. Los documentos que hemos conocido de izquierda anticapitalista nos muestran cómo han estado preparando todas y cada una de las intervenciones públicas de Pablo Iglesias, desde qué debía decir a cómo debía vestir y cómo debía expresarse. Son unos genios de la comunicación. No sé si habéis visto el vídeo de la reaparición de Rejón después de su pelea con Pablo Iglesias, que se movía aquello, era como un vídeo casero, había unos movimientos, qué perfección y qué maravilla de comunicación para hacer pensar que Rejón era uno más y lanzar y colocar su mensaje. El líder, por supuesto, en este caso Pablo Iglesias o Artur Mas, para mantener el contacto con la gente, hace grandes discursos, grandilocuentes. Quiero ser vicepresidente del gobierno y si no, nada. Y por supuesto consigue siempre acaparar la atención de los medios de comunicación. Ese liderazgo, además formado en las tertulias televisivas, no es un rasgo de modernidad, es un rasgo de mesianismo religioso. Es de estos que salen en Estados Unidos y en las teles, no sé cómo se dicen ahora, estos predicadores, telepredicadores, o bien del paternalismo monárquico que considera menores de edad a los hombres. Sé lo que quieren porque yo soy uno de ellos. Que es propio de los populismos del siglo XX que vemos ahora cómo se reproducen. El mismo Errejón al respecto decía lo siguiente, por si os acordáis, las primeras papeletas de Podemos lo que llevaban era la cara de Pablo Iglesias. Decía, escribía, que además Errejón es transparente para estas cosas, es una mina. Dice, ¿quieres decir Íñigo Defenestrado Errejón? El mismo que viste en calza. Decía, o escribió, el uso del liderazgo mediático de Pablo Iglesias fue una condición sine qua non y un precipitador de un proceso de ilusión y agregación popular. La decisión, inédita en España, de poner su cara en la papeleta para utilizar el signo comunicativo más conocido, fue decisiva en unos comicios en los que los electores decidieron su voto el último día. Por terminar, el líder del nacionalpopulismo es lo más parecido a un Mesías, es como una especie de Moisés que lleva a su pueblo a la tierra prometida, a la salvación y al paraíso, y se le vende y se le presenta como un mártir. Lo hicieron con Lluís Companys y lo hacen ahora, lo hicieron luego con Artur Mas. Mira, pensad en esa foto de Artur Mas bajando de declarar, rodeado de no sé cuántos cientos de alcaldes nacionalistas, levantando la vara de mando municipal. Esa es la imagen del Mesías. Vamos a terminar, porque no tiene que ser todo negativo o pesimista, dando unos motivos para el optimismo. ¿De por qué no va a triunfar en España? No es tan malo. Bueno, hemos improvisado hasta 9 motivos para el optimismo, que yo creo que para un sábado de noche no está mal. El primero, el líder. Bueno, el líder se la ha pegado. El líder ha fracasado.
Basta con ver la valoración de Pablo Iglesias en las últimas encuestas, cae en picado. Es verdad que al principio su presencia mediática sirvió para construir una imagen positiva de él, pero su propia agresividad ha llevado en estos momentos a caer. Pero no solo eso, un líder suma, no resta. Ayer Mónica Oltra, que es el último de los monos prácticamente de las confluencias, llegó a amenazar a Pablo Iglesias diciéndole que quien no es capaz de negociar no puede ser candidato a las elecciones. Un líder no se le van de las manos las confluencias. Un líder tiene todo absolutamente bajo control. Pablo Iglesias, se puede decir ya, ha fracasado como líder, porque además él lo dijo, tengo una sola bala para saltar los cielos. Y el problema fue que como triunfaron en las elecciones europeas mucho más de lo que ellos mismos pensaron, se vieron obligados a concurrir a las elecciones municipales y perdieron la bala, que era el sorpaso. Fue un debate eso en Podemos, es decir, ¿nos presentamos o no a las municipales? Monedero, que sí tiene una idea de cómo hay que llevar el socialismo del siglo XXI al poder, no quería presentarse a las municipales. Pablo Iglesias tenía sus dudas, pero luego el partido, esos círculos, empujaron a Podemos a presentarse, pero en un principio no lo iban a hacer. Y perdieron su bala, su única bala. Llegaron a las elecciones generales y no lo consiguieron. No consiguieron el sorpaso que era ser la fuerza hegemónica principal en la izquierda, que era lo que buscaban. Hoy mismo un amigo que es concejal del Partido Socialista me hacía llegar un vídeo de Pablo Iglesias, una locución de Pablo Iglesias, en la que decía: la clave es eliminar al Partido Socialista como la alternativa de izquierdas. Es el paso que necesitamos para iniciar el cambio en el orden. Pero hay más motivos, porque Podemos va a fracasar por su propia organización estatal, ¿verdad, Jorge? Claro, ahí ha habido, que es la confrontación que estamos viendo, esta ruptura tan evidente entre la idea de Errejón, que quería una maquinaria electoral como el PP o el PSOE, construida de arriba a abajo para enfrentarse al Partido Popular, enfrentarse al Partido Socialista y ganarles, ¿no? Y absorber los movimientos sociales, pero dirigiéndolo desde arriba, frente a la idea de Monedero, de izquierda anticapitalista, como Echenique, Teresa Rodríguez o Erquichi, de que fuera un partido movimiento desde abajo, que fuera desde abajo, desde donde salieran las demandas, el programa, los líderes. Eso ha fracasado. De ahí que Podemos sea tener un grupo parlamentario, pero está profundamente dividido. ¿Por qué? Porque no responde a una organización estatal sólida. Es más, ambas posiciones es evidente que son incompatibles. No es lo mismo crear un partido de arriba abajo, es decir, jerarquizado, que un partido de abajo arriba. Por tanto, ahí no hay reconciliación posible. Uno de los grandes problemas que también tiene Podemos, y yo creo que es un motivo para la esperanza, por lo menos para quienes creemos en la libertad, es el vaciamiento de los círculos. Los círculos han quedado vacíos en el momento en que se impuso la opción pragmática de Errejón, que ahora ha sido defenestrada, y se metieron las listas plancha para controlar el grupo parlamentario en el Congreso y quitar poder a los varones territoriales y a los propios círculos. A partir de ese momento, los círculos de Podemos empezaron a vaciarse. Y, por supuesto, la ruptura interna que tienen entre ellos, la propia bronca, todos lo sabemos, lo llevamos oyendo décadas. Las broncas internas en los partidos pasan factura. Podemos no va a ser diferente. Se ven las encuestas. ¿Por qué? Porque Izquierda Unida está subiendo. ¿Sabe lo que ha dañado también, y es un motivo de optimismo? El ejemplo de la gestión municipal. Es decir, cómo están gestionando los municipios que no hubieran alcanzado el poder si no hubiera sido por el Partido Socialista, en muchos casos. Cómo están gestionando los municipios, les está haciendo caer en las encuestas. Es otro motivo de optimismo. ¿Por qué? Porque también, como sexto motivo, porque se ha roto la imagen de opción inmaculada y mesiánica para limpiar de corrupción la vida política. Hay un otro factor, y es que Podemos pretendía ser la única fuerza que prometiera regeneración, lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Pero hete tú aquí que aparece Ciudadanos. Es decir, hay otra alternativa a ese populismo. No entro en qué tipo de alternativa, pero lo cierto es que tienen que repartirse el electorado con Ciudadanos, y eso es muy bueno. Pero es que además hay que decir que algo con lo que tampoco contaban es con la resistencia que ha mostrado el voto del centro derecha o la propia oferta de la Grosse Coalition. Hoy El País habría claramente en portada: Pedro Sánchez se está planteando en estos momentos comenzar a hablar con Mariano Rajoy.
Vamos a ver en qué acaba la cuestión. Sí. Y por acabar ahora de verdad, el daño que les ha hecho los ejemplos exteriores. En un primer momento, el ejemplo de Grecia, cómo allí ha fracasado el populismo. Aquellos que decían, nuestros hermanos griegos de Siriza, nuestro amigo Tsipras, al final Varoufakis, Voldemort. Y el amigo Varoufakis, ha sido un enorme fracaso que les ha hecho mucho daño. Y luego, por supuesto, Venezuela. Escuchábamos hace nada a Maduro no diciendo que escuchaba a un pajarito llamado Hugo, ¿no?, sino diciendo, Mariano, corrupto. Peor, mujeres culpables de que no haya eficiencia eléctrica porque se secan el pelo con el secador y ha prohibido secarse a las mujeres el pelo con secador. ¿Sabéis quién es el nuevo asesor económico del señor Nicolás Maduro, el que habla con pajaritos? Se llama Serrano Mancilla, y a que no sabéis a qué partido o movimiento pertenece. A ver si alguien lo sabe. Pues claro, a Podemos, efectivamente, Serrano Mancilla, Podemos está asesorando a Nicolás Maduro que las mujeres no nos sequemos el pelo. O que los viernes ya no sean día laborable, porque en un país con una producción petrolera increíble y recursos increíbles, pues no hay dinero, no hay electricidad y no hay absolutamente nada. Y eso les está hundiendo. Entonces yo, cuando me dicen muchas veces amigos venezolanos, aquello de nosotros decíamos no somos cubanos y llegó el populismo, yo les digo, tenéis razón en una cosa, la naturaleza humana es la misma en Venezuela, en Cuba, en la URSS o en España, pero yo creo que estos 9 motivos que os hemos dado son motivos que no surgieron en Venezuela. Pablo Iglesias no es Hugo Chávez. Hugo Chávez tenía todo absolutamente controlado y allí no se le desmandaba a nadie, posiblemente porque era militar, y Pablo Iglesias pues no pasa de ser un señor que no aprobó una oposición en su vida y le colocaron enchufado en la Complutense a dar clases en políticas. Y además porque les ha surgido otra alternativa como es Ciudadanos y porque el Partido Popular está resistiendo y también el Partido Socialista. Así que yo creo que en España hay motivos para el optimismo, aunque tenemos que ser muy conscientes que estamos en el momento en que España va a decidir entre ir hacia una democracia o hacia un régimen autoritario. Esa es la clave del momento, el pensar que la democracia no está regalada, que la democracia no está sentada, que en cualquier momento se puede perder. Con esto sí que concluimos. Agradecemos la paciencia que habéis tenido con nosotros y, por supuesto, abrimos un turno de réplicas, quejas. A los insultos contestamos, ¿eh? Muy bien, pues entonces damos el turno de preguntas. Empezamos, por favor, levanten la mano y yo voy asignando los turnos. Voy a empezar, pues, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y séptimo. Vamos a empezar con 7 preguntas. Vamos con el primero. Sí, se me escucha. Muchas gracias, señor Almudena, señor Jorge, por su conferencia muy instructiva. En líneas generales estoy de acuerdo con casi todo, menos una cosa, que han dicho que a un rol se le debe ignorar. Esa era la estrategia de un gran sociólogo llamado Pedro Arriola, que dijo que estos eran 4 frikis, y ya hemos visto las consecuencias tanto para unos como para otros. El otro día estaba un amigo mío en Facebook, socialista, naturalmente, compartió un enlace de una noticia del diario.es, ese periódico digital tan objetivo y tan... Bueno, no me acuerdo. Ignacio Escolar, efectivamente. Y a que acusaba a Macri, al reciente presidente de Argentina, de que la pobreza el presidente millonario que multiplica la pobreza en Argentina. Vaya, según que es que Argentina con la Kirchner iba fenomenal. Efectivamente. Entonces, que ha subido en 4 meses, en los 4 meses escasos que lleva, 1,4 millones de pobres en Argentina. Claro, los otros 12 millones que dejó la señora Fernández Kirchner, pues no se los pasa por el arco del triunfo, ¿no? Bueno, empezamos lógicamente la discusión de rigor y yo le traté, en la medida de lo que he podido, dadas mis limitaciones, cómo, sobre todo, entre otras muchas cosas, la inflación descontrolada causaba esa pobreza, el alza de los precios, etc. ¿Cuál era lo que me decía? Es que es tu ideología, no solo está la verdad de Rayo, que es de extrema derecha, etc. Y que, claro, como tú eres
eres una persona que no tienes argumentos, que no tienes voluntad de cambiar, pues no se te puede cambiar tu opinión. Entonces es muy importante la batalla por las ideas. Es muy importante continuamente no hacer críticas ad hominem, sino poner ejemplos, dar datos y sobre todo la batalla por las ideas. ¿Y por qué? ¿Vas a convencer a un comunista de que no lo sea? Naturalmente que no. Es más fácil atravesar esta pared dándote cabezazos. Pero cualquier otro que lo esté viendo diga, ostras, pero si es que aquí no hay nada. No hay nada. Y eso es lo importante que tenemos que hacer. Muchas gracias. No, gracias a ti. Yo solamente señalarte una cosa sobre el sociólogo Pedro Arriola. Pedro Arriola y otros de su entorno lo que consideraban en su momento no es que hubiera que ignorar a Podemos, sino que había que alimentar a Podemos. Había que darle espacio en los medios de comunicación porque pensaban, y aquí lo de alimentar al monstruo, que alimentando a Podemos podían dividir el voto de la izquierda. No era tanto, él lo que hizo Arriola fue, por tanto, alimentar el troll. Es más, nosotros hemos dicho que hay que ignorarle, ignorar su odio, pero meter propuestas que ilusionen a la gente. O sea, no se trata de una actitud pasiva como si Podemos no existiera. Lo que no hay que hacer es lanzar mensajes de miedo a Podemos, sino lanzar propuestas que conecten con la gente, que ilusionen a la gente, porque la política es confianza y es ilusión. Es una cosa que hizo muy bien Albert Rivera y Ciudadanos al principio de la campaña electoral. Consiguieron venderse como una fuerza alternativa, ilusionante, de cambio. Luego, por otros motivos, una campaña desastrosa, pues se quedaron en lo que se quedaron. Y luego, con respecto a lo que decías del hijo del padre, o sea, de Nacho Escolar, vamos a ver, es que lo hemos dicho, la complicidad de los medios de comunicación es tremenda en todas estas historias. Y precisamente me hablas del hijo del padre. Yo es que no perdería mi tiempo discutiendo con él, porque a un creyente, a un tipo que se mueve por la emoción, no le puedes convencer por la razón. Pretendo destapar sus mentiras. Pretendo destapar sus mentiras. Pero ignora a Ignacio Escolar y da datos. Y genera ilusión. Esa es nuestra propuesta. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han estado diciendo del populismo, pero yo les quería preguntar cuál es la solución que ponen a esto, porque estaban hablando de entre una democracia y un gobierno autoritario, y en este sentido soy de la opinión del profesor, bueno, del doctor Rayo, que dice que la democracia en parte es lo que lleva a esto, la democracia lleva a la demagogia. Entonces, yo creo que todo esto pasa en Occidente por una falta de valores, y no hay sino que ver cómo el Occidente ha burguesado con gente que nace, por así decirlo, con amplias comodidades, ya son personas que quieren vivir a costa del resto. En cambio, mientras que en Vietnam, Laos o países que han sufrido el comunismo, o Europa del Este mismamente, sí que son más capitalistas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la solución que proponen ustedes? ¿Creen que la democracia es una buena alternativa o creen, evidentemente no nos la podemos cargar de golpe, porque no se puede, pero ¿creen que en última instancia es una buena alternativa o que inevitablemente va llevando, como dice el doctor Rayo, a una demagogia mayor? Gracias. Bueno, la democracia no lleva a la demagogia. La democracia se articula en instituciones y se basa en una cultura política democrática. Aquí nuestras instituciones precisamente no nos establecen una democracia de la cual ahora podamos estar muy orgullosos. Es lógico que esta democracia en la que vivimos necesite una rectificación y nuestra cultura política democrática deja mucho que desear. Y te voy a poner, o os voy a poner un ejemplo. A nosotros no nos gusta, a nosotros me refiero a los españoles, plural majestático, populismo. Nosotros no nos gusta la gestión de Mariano Rajoy y lo que hacemos es votar en el municipio o en la comunidad autónoma a otro partido. Estamos valorando una gestión nacional votando a un gestor municipal o a un gestor autonómico. No hay una cultura política democrática en España. La democracia no lleva a la demagogia, la democracia hay que articularla bien. La democracia no es que gobierne solamente la mayoría, sino que la más pequeña de las minorías, ¿sabes cuál es? Tú, el individuo, tenga sus derechos garantizados. Que yo pueda hablar aquí y que tú me puedas hablar y que tú y yo podamos discrepar. Esa es la democracia. Es más, yo incidiría en una cuestión. Es que la democracia no es perfecta. El problema es buscar sistemas perfectos. No es perfecta.
no podemos buscar sistemas perfectos. La democracia simplemente es el menos malo de las formas de gobierno. Frente a un régimen autoritario, frente a Venezuela, hombre, siempre estaremos mejor en un régimen democrático. Es verdad que en España hay demagogia. Yo le doy la razón al profesor Rayo, pero no es como consecuencia de la democracia, sino precisamente de la falta de democracia. Y me voy a explicar. Hay división de poderes en España. Yo sé que no es perfecta, pero lo de España, si hay un banco azul en el Congreso, no me piensen en el Poder Judicial. Y la división entre Ejecutivo y Legislativo, por ejemplo, el Poder Judicial está absolutamente politizado. Pero es que es más, ¿hay representación en España? ¿Eligen ustedes al presidente de gobierno, a su diputado, a su concejal? Lo que necesitamos es combatir la demagogia con más democracia, con democracia. Y la democracia es muy fácil. Si la democracia no es muy complicada, es libertad política, representación y división de poderes lo mejor que se pueda, siempre teniendo en cuenta que como no somos dioses, la democracia jamás va a ser perfecta. Y es verdad que Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, explica cómo puede degenerar la democracia, que es una de las cuestiones que estamos viendo, pero eso no quiere decir que la democracia sea mala. Quiere decir que hay que pelear día a día para que haya más democracia, que es lo que, por cierto, nos niegan todos estos políticos, todos, cuando hablan del consenso, porque como hemos explicado, el consenso que ellos proponen es que ellos pacten en despachos lo que hacen con nosotros. Pactan con cualquiera, cualquier cosa, con independencia de lo que hayas votado. Y efectivamente, por eso podemos decir que hay demagogia, pero no podemos partir de la base de que la democracia es mala, sino que al revés. Para acabar con la demagogia y con la partitocracia, con el estado de partidos que hay en España, lo que necesitamos es precisamente democracia. Lo que plantean es que conforme esa democracia liberal hamiltoniana, vamos a decir, se va degenerando, lo que hay que hacer es, llegado al punto en el que se degenera el todo, volver al principio, es decir, o sea, por así decirlo, lo que dice Trevijano, ¿no? Una democracia más estadounidense. Sí, yo estoy de acuerdo con García Trevijano, yo sí, no sé ahora Jorge, ahora... Tú termina. Pero si me permites, es que yo creo, ¿cuándo ha habido democracia? Si es que es la Constitución, en primer lugar, la Constitución de 1978 en su preámbulo ya habla de una sociedad avanzada, leninista. Ya vamos en busca del hombre nuevo. Pero es que la propiedad privada está sometida a no sé qué función social. Pero es que nos inventamos las comunidades autónomas para que las oligarquías de entonces sigan mangoneando y los Puyol se lo lleven calentito. Y además, una vez que han fracasado, y no hablo económicamente, sino políticamente, vamos, salvo Montoro, que le dio un aire el otro día y dijo que habían fracasado, la clase política se empeña en mantenerla, porque no aceptan. Es más, los propios partidos emergentes no están proponiendo soluciones democráticas. Fíjate hasta qué punto que lo que proponen es imponer por ley democracia interna en los partidos. Y yo lo he dicho 1000 veces, a mí es que me tocan las narices cómo los militantes de Ciudadanos eligen a Albert Rivera. Lo que yo quiero es elegir a mi representante y eso es la democracia. No hacen más que ponernos cortinas de humo. Y el problema lo tenemos en una Constitución que posiblemente fue la única que se pudo hacer en su tiempo, hay que ser justos, pero que nació vieja. Conforme, pasemos. Sí. ¿No pensáis que puede ocurrir como en Cataluña, que en el último día, en el último minuto, Podemos, de alguna forma, para coger trozo de poder, que vote favorablemente? ¿No pensáis que eso es bastante probable? En el último momento, como la CUP con Junts pel Sí. Pero es que el último momento depende de las concesiones que se hagan y eso hay que pagarlo. El jueves pasado en el Parlamento de Cataluña se votó una moción rupturista de desacato al Tribunal Constitucional y seguir la desconexión, ¿no? La desconexión no solamente con España, sino con la civilización moderna. Que sea en el último minuto tendría que ceder tanto el PSOE, pero tendría que ceder también Pablo Iglesias tanto dentro de sus propias filas, que tendría que ser casi un truco de David Copperfield.
Pero la votación en las bases, en este caso Podemos la ha planteado Pablo Iglesias para que salga el no. Yo no sé si recordáis la noche electoral. La noche electoral salió Pablo Iglesias sonriendo de oreja a oreja porque pese a no haber logrado el sorpaso dijo, bien, vamos a nuevas elecciones. Es que Podemos lleva en campaña electoral desde el principio. Los de Ciudadanos y el PSOE son los lilas. Hay que decir las cosas como son. Podemos es un partido, y ellos se definen así, es un partido de confrontación. Es un partido que se crece en la lucha electoral. Su objetivo, como decíamos antes, es en convertirse en la alternativa de la izquierda, es decir, sumar a todos los votantes de la izquierda. Y saben que en España, sobre todo desde la época de Zapatero, como se reclama, como se gana el voto de la izquierda es con un discurso emocional, que llame a las emociones. ¿Y cuáles son las emociones enraizadas en el izquierdismo español? El guerracivilismo y el anticlericalismo. ¡Lo hemos visto! Si hemos visto a Rita Maestre en ropa interior salir de una capilla universitaria diciendo «arderéis como en el 36». Y es una niña. Y hemos visto a Pablo Iglesias reivindicando en el Congreso de los Diputados a Margarita Nelken, que en el año 36 fue la primera a organizar las sacas, las checas, y estuvo en la matanza de Paracuellos. Y reivindican a Margarita Nelken. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque está reclamando ese voto emocional de la izquierda. De ahí que digamos, cuidado, la democracia no es una cosa que nos venga dada y qué bien vivimos. No, no, es una cosa que hay que salvaguardar todos los días. Hay que estar precavido. Que sea el último minuto, espero que no. El gol del último minuto, estilo Sergio Ramos, ¿no? Espero que no, en este caso. Yo además lo veo complicado porque en la bronca interna que ha habido entre Rejón y Monedero, finalmente Pablo Iglesias con quien ha pactado es con Izquierda Anticapitalista, los que consideran al PSOE socialfascistas y traidores. Y yo no me creo que Izquierda Anticapitalista vaya a renunciar a todos sus principios, que son los más radicales dentro de la radicalidad, vaya a renunciar a todos sus principios por 3 ministerios o 4. No lo creo, pero como estamos entre piraos, porque yo creo que todo esto se arregla con psiquiatras. Que se está grabando. Me da igual, es que se arregla con psiquiatras. Es que es la verdad. Pues lo siento mucho. No se sabe, pero yo creo que no. Bueno, lo primero, muchas gracias por su conferencia. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Ustedes han insinuado, pero no se han atrevido a decir abiertamente, que Podemos es un partido abiertamente fascista. Tiene roces, pero hay que reivindicarlo como un partido fascista. ¿Por qué? Hace poco, Pablo Iglesias le envió una carta a sus círculos y la militancia de Podemos que se llamaba Defender la belleza. Cualquier persona que haya leído un poco de historia ya se puede imaginar a qué tipo de lírica hace referencia esta carta. Entonces, leo simplemente 2 frases de este comunicado. Pone: Rafael Mayoral, uno de los miembros más destacados de Podemos, afirmó una vez que a nosotros nos brillan los ojos cuando hablamos de ciertas cosas. Nuestros adversarios no soportan esa belleza, no soportan que nos emocionemos. Puntos suspensivos. No soportan que nuestras sonrisas, nuestros besos y nuestros abrazos sean de verdad. Puntos suspensivos y termino. Esa es la gran diferencia de Podemos, nuestro brillo, exactamente lo que no podemos permitirnos perder. Esta es una lírica que es copiada exactamente de una carta que le envió el conde de Morgano a Benito Mussolini en los años 30. Entonces, ya que son fascistas líricos, como decía Antonio García Trevijano, era propio, fascismo lírico. Está bien. se podría decir en los medios de comunicación, denunciar, o qué escándalo creen que tendría esto, que Podemos es un partido fascista. No es la primera vez que se dice. Tenemos un amigo, Javier, que publicó hace un año y pico un libro equiparando a Podemos con el fascismo italiano. Ahora bien, es cierto... Javier López, periodista del Venezolano TV. Es cierto que Podemos ha asimilado determinadas tácticas del fascismo italiano para, una vez llegados al poder, cambiar legalmente las instituciones y aferrarse, al igual que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Ahora bien, el discurso político que hacen es francamente leninista. Su idea de la bolchevización por la base es leninista y lo están consiguiendo. Las bases del Partido Socialista, y no hace falta más que hablar con cargos del PSOE, están podemizadas. Su discurso anti-PP, antiderecha, el de reforzar lo que ellos entienden como democracia social, el justificar la Constitución y la democracia por una mayor igualdad social,
es el haber ganado el discurso y su lenguaje. Eso es leninismo. El querer convertirse en la única alternativa de la izquierda es leninista. Cuando los comunistas ingleses preguntaron a Lenin ¿cómo nos comportamos con el Partido Laborista? Dijeron, bueno, lo primero, les dijo Lenin, lo primero que tenéis que hacer es convencer a las trade unions, a lo que antes denominaba aristocracia obrera, de que la única salida es la intervención estatal, de que la única salida es la lucha de clases y la alianza obrera. Cuando no funcionó, porque las trade unions británicas tenían una larga trayectoria reformista y de vida política, en principio unidos al Partido Liberal y luego con su propio partido, les dieron la espalda, apareció años después, en el 7º Congreso de la Cominter, la idea del Frente Popular, que es la que estamos ahora. Sus tácticas políticas y sus estrategias son leninistas, a pesar de que del populismo de comienzos del siglo XX hayan cogido algunas tácticas y la lírica fascista que me ha gustado mucho. Están hablando de la dicotomía derecha-izquierda. Mi pregunta es, bueno, yo tuve el privilegio de escuchar a su padre Dalmacio en la universidad hablando del mito del hombre nuevo y de cómo el problema es el pensamiento colectivo de la religión, del socialismo utópico, del socialismo de Lenin, etcétera, ha movido a las masas durante esta época, durante los últimos 2 siglos, a partir de Marx y sobre todo a partir de la Segunda Internacional. Entonces, él proponía el refugio del hombre frente a la masa a través de la razón, Aristóteles. Es decir, esta búsqueda del individuo racional que se aísla del entorno, de la masa, ¿no cree que enlaza muy bien con el héroe individualista de Ayn Rand y del objetivismo? ¿Y qué le voy a decir yo si soy objetivista? Voy a matizar. Frente a esa dicotomía que hablan derecha e izquierda, derecha nacional, religiosa, conservadora, frente a una izquierda estatalista, socialdemócrata, esa dicotomía socialdemócrata no cree que funciona porque el liberalismo económico como pensamiento económico está secuestrado por la derecha conservadora porque carece de una filosofía propia tan fuerte como la filosofía marxista con la que enfrentarse y que precisamente por eso pierde la batalla de las ideas. Pues vamos a ver, yo creo que hay que separar cosas. En primer lugar, el liberalismo económico, que efectivamente se lo ha apropiado el conservadurismo en España, lo estamos viendo en el Partido Popular, que durante mucho tiempo, o en partidos, Vox es el claro ejemplo, es un partido de derechas, ellos se reconocen de derechas y sin embargo presentan un programa económico a las elecciones que podemos decir que dentro de lo que se presentaba, con la excepción del PELIP, y estoy viendo aquí a Angelines Chamorro, lo voy a decir, era el más liberal de todos. Es verdad que el conservadurismo, una vez que cae el muro, que fracasa aquello del socialismo real, del cálculo marxista, adopta la economía liberal. Pero es que el liberalismo es mucho más. El liberalismo no es solo una doctrina económica. Y luego, por otro lado, en el lado del liberalismo tenemos otro problema, y es la reducción precisamente de la política a la economía. Es el economicismo que es de raíz marxista. Cuando tú reduces todo, la política a la economía, en el fondo eso es marxismo. Exacto, se cuela el marxismo cultural. Usted antes ha hablado de los gurús de Internet, los chamanes, todos los profetas que hablan desde las nuevas plataformas. Desde mi punto de vista, le voy a decir como yo lo veo, que es una opinión personal, por lo tanto subjetiva. Creo que durante los últimos 10 años la sociedad está muy atontada por la telebasura, por así decirlo. Entonces, cuando viene la crisis económica es cuando la gente, sobre todo los jóvenes, se refugia en Internet. Y al ver el éxito que tienen debates de profundidad espiritual, política, es cuando las cadenas de televisión dicen, para conseguir audiencia vamos a generar estas nuevas tertulias políticas. Y es cuando parte de la sociedad vuelve a ver la televisión precisamente porque la situación así lo requiere. Entonces, mi mayor temor es que el liberalismo económico, este es un think tank fundado por economistas, y carece de no tiene verdaderos filósofos, no tiene una verdadera estetas del arte, de la cultura. Entonces, mi mayor temor es que estos buenos y brillantes economistas que tiene institutos como este o otros caigan o bien en manos del conservadurismo tradicional o bien en manos de estos publicistas, propagandistas, demagogos, medio gurús. Es que hay una cosa... que ha dicho conspiranoicos antes. Sí, o algo así. Es que es una de las conspiraciones del populismo, de la exopolítica, sí, ¿no? Hay quien cree que Sara Carbonero es un reptil. No es broma. Y que hay una conspiración mundial de reptiles. Esto es cierto. Búsquenlo, por favor, en Internet, porque es que es de morirte la risa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que uno de los problemas que tenemos, insisto otra vez, es reducir
lo que es el liberalismo a la economía. El liberalismo es mucho más que la economía, pero es que reducir la política o despreciar la política. Eso al final caemos en la propia sovietización, que lo hemos visto en todo, desde el arte está absolutamente imbuida. Y no solo eso, el estatismo. Pero es que hay un arte liberal, pese a que no se sabe. En Estados Unidos lo conocen, tienen sus estatus, tienen su estética. García Trevijano tiene un libro, el ateísmo estético. Efectivamente, me alegra de que estupendo, lo conozca. El ateísmo, sí, por favor, buenísimo. Precisamente sobre la sovietización del arte, que es brutal. Jorge, yo no sé, porque es que yo hablar de mi padre lo llevo fatal. Qué gran padre tiene. Yo es que opino básicamente lo mismo, es decir, reducir el liberalismo a fórmulas económicas nos ha llevado en gran parte a la situación política en la que nos encontramos. El desprecio de los valores y de los principios políticos que determinado liberalismo ha hecho en favor de la gestión de la burocracia y de la tecnocracia nos ha llevado a que al final los que apelan a los sentimientos y a las emociones se hagan con el poder. Porque en una democracia sentimental como la que estamos, en la que se han despreciado los principios políticos, no solamente en España, sino en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en Dinamarca, ha hecho que al final fórmulas populistas como los demócratas suecos, que son populistas nacionalistas, crezcan en detrimento de otros partidos más tradicionales que han despreciado los principios políticos por la gestión económica. Eso ocurre desde mediados de los años 90. Y todo es manipulación emocional. Efectivamente, pero es que precisamente crece por la sustitución de la política por la economía, y eso es algo que yo creo que los think tank deben tener muy en cuenta, y la economía es muy importante, pero hay que entender una cosa: primero, ya no hay economía, hay matemáticas. Y hay que entender que la economía es economía política y que no se debe despreciar la política, porque al final si no caemos efectivamente en el pensamiento marxista, de la reducción de la persona a un número, además. La serie Numbers. Sobre todo es que Ebrard no solo ve el individuo capitalista como el empresario autónomo que lucha contra el Estado. Dice, no, el individuo puede ser cualquier ciudadano, no tiene por qué ser un empresario. ¿Cómo vas a hacer una sociedad de capitalistas y emprendedores si no hay una sociedad que tenga la mentalidad de un capitalista? La ética del trabajo, el esfuerzo, el ahorro. Una sociedad demasiado consumista, hedonista, cortoplacista, que no ahorra, que no usa ni mide el tiempo, que no tiene esa mentalidad ética y heroica de la vida, jamás podrá crear una empresa y crear un negocio. Ella no conocía... Howard Rourke no está en España, ni John Galt. Eso se lo digo ya, esto está lleno de Peter Kittings y de Edward Toohis. Pero por trivializarlo un poco, el otro día Antonio Banderas, el actor, decía en un programa no sé, el de los monigotes, decía la gran diferencia que yo he vivido entre Estados Unidos y esto es España, es que allí los jóvenes quieren ser el 80% emprendedores. Es decir, la responsabilidad de su progreso está en ellos mismos, en lo que curran, lo que se trabajan y lo que se imaginan para vivir. Aquí el 80% de los jóvenes quieren ser funcionarios. Es aquí y en Francia, y es en Alemania, y es en toda Europa. Dos revoluciones están al margen de la política religiosa. Vale, sí, perdón. Ahora, perdón. Yo quería insistir en el papel de los periodistas y desde un punto de vista absolutamente malvado. Y es que me ganen enemigos porque voy a decir lo que pienso. Bueno, pues sí. A ver, vosotros habéis vivido desde el nacimiento de Ciudadanos en adelante lo que costó salir a los medios y los cerrados que estaban los medios con Ciudadanos y todas las pegas que se pusieron. Me ha sorprendido mucho qué bien han tratado los medios a Podemos. O sea, con qué alegría les han invitado, les han dado posibilidades. Y no lo han hecho con otros partidos. Conozco la experiencia en Ciudadanos, pero estoy segura de que hay otros muchos casos parecidos. No, por supuesto, a Ciudadanos, a mí me consta, hace 8 años, 7 años, 6 años, 3 años, para que Ciudadanos colocase una nota de prensa en un medio local, había que sudar tinta. Y de repente llega Podemos y se le abren todos los medios, porque yo creo que por 2 cuestiones fundamentales, y aquí me voy a mojar y ya me voy a hacer enemigos por todas partes. En primer lugar, era lo que decía antes Jorge de Pedro Arriola, ¿no? En el Partido Popular cunde la especie de que mira qué bien estos chicos de Podemos, que al final no van a sacar más votos que la histórica Izquierda Unida de Anguita, y podemos reeditar la pinza de Aznar con Anguita frente a Felipe González, pues vamos a jugar a dividir a la izquierda. Y se les abren medios de comunicación.
yo siempre me he preguntado qué pintaba Pablo Iglesias en Intereconomía, que es donde empieza, en El gato al agua. Y eso yo no me lo creo si no hay por ahí algo detrás. Esa es la clave que hay que preguntarse incluso antes de La Sexta. Pero no solo le ha pasado a Podemos. De repente a Ciudadanos, que no conseguía colocar una nota de prensa ni así lo maten, está presente en todos los medios de comunicación. Pues porque al final tenemos un problema, que es los propios periodistas, la mayoría de mis queridos compañeros, yo diría el 85%, comparten las tesis socialistas de Podemos. Esto es así, son de izquierdas. Y ya no es que sean de izquierdas. Ahora en Andalucía, en las facultades de periodismo, se impone la ideología de género. En las facultades de periodismo, no en otra. ¿Y esto por qué sucede? Pues entre otras cosas porque han estudiado una carrera que se llama periodismo, que no debería ni existir. Es que hay gente que debería estudiar Derecho, Económicas, Biológicas, algo que les forme y luego dedicarse al periodismo. Porque el periodismo, señores, esta es la realidad, es algo técnico. O sea, pasar con el pie un CUE o aprender a locutar es algo que se aprende en 6 meses, en 8 meses. El periodista lo que tiene que tener es una gran formación cultural, una grandísima formación cultural y saber leer y escribir. Y no lo que está saliendo ahora, ya, es que me voy a ganar enemigos, de las facultades de periodismo. Esa es una de las claves. Algún día alguien tendrá que estudiar el papel de los medios de comunicación en conexión con Arriola por el surgimiento de Podemos. ¿Cuánto habría costado ese tiempo en televisión a cualquier otro partido político para hacer campaña? Es más, ¿por qué existe? ¿Quién le da La Sexta al Grupo Planeta? Como dice Federico, es que me encanta, Soraya Sáenz de la guillotina. Es que ha sido el Partido Popular quien por dividir a la izquierda le ha dado aire, pero también, ojo, le han dado aire a Ciudadanos. Y esto han sido los propios periodistas, porque en el periodismo hay algo muy común, que se empieza a contagiar la historia. Y se empieza a contagiar. Y además, como no tenemos una base, nos creemos cualquier chorrada que nos filtren, ¿verdad? Y como nos creamos cualquier chorrada, de repente todos nos ponemos de acuerdo y todos lanzamos a alguien. Y es lo que ha pasado, porque Ciudadanos es verdad, es que a mí me consta, era imposible colocar hasta una nota de prensa local aquí en Madrid de Ciudadanos. Y ahora no hay un medio de comunicación al que no se les invite. Es que es el consenso socialdemócrata. Pero es que ¿a dónde ha llegado el nivel de periodismo o el nivel de los periodistas que no nos damos cuenta, que es noticia que García Ferreras llame la atención a Pablo Iglesias? ¿Qué tipo de periodismo es ese? ¿Por qué? Porque le ha estado haciendo durante mucho tiempo no solamente el caldo gordo, sino la propaganda. El adoctrinamiento partía justamente de este tipo de periodistas. Me he mojado, ¿no? García Ferreras, director de la cadena SER hace unos cuantos años. Y ¿Cuándo el 11M? Sí. Respecto a que todos los males provienen de la falta de representatividad y la separación de poderes, siempre habla de ello Luis Riestra, un compañero vuestro en Voz Populi, que a mí me gusta mucho, siempre habla de que está ahí el problema en la base. Pero bueno, volviendo a la conferencia, yo creo que el gran problema que estamos teniendo últimamente también es que toda la ideología en general se está moviendo desde el centro un poco hasta la derecha a la izquierda. O sea, tú te quedas quieto, el mundo se mueve a la izquierda y tú de repente eres un facha, aunque no hayas cambiado de ideas. Carmena es una facha. Sí. Carmena ya es una facha para un sector de Podemos. Fíjate si se mueve el mundo y a qué velocidad. Por eso. Entonces, así, de una forma posibilista, a mí, para salir un poco de esta ruptura, al menos de forma por los partidos, se me ocurre o que el PP se volviese un poco Florida Blanca, o que Ciudadanos se volviese más liberal, o que haya un partido liberal. ¿Y cuál es su opinión al respecto? Yo aquí sí me gustaría hablar de Venezuela. En Venezuela había 2 grandes partidos, uno era COPEI, algo equiparable al Partido Popular, y otro que era Acción Democrática, el de Carlos Andrés Pérez, equiparable al Partido Socialista. Eran las 2 grandes fuerzas políticas. ¿Cuál fue el problema en Venezuela? Y en mi opinión sigue siendo, y es un gran problema que va a tener la oposición, ese corrimiento hacia la socialdemocracia. Al final todos defendían lo mismo. Es que el problema es el consenso socialdemócrata. No había nada fuera de ese consenso. Y ahí me gustaría citar a Ayn Rand, cuando se confrontan dos ideas sin principios. La socialdemocracia para mí carece de principios, es nihilista, etcétera, 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 siempre triunfa la más radical.
Y ese fue el problema en Venezuela. Y es verdad que en España tenemos un problema y es que no hay un partido liberal. Es que ya ni siquiera hay casi propuestas liberales. Hubo una época en que desde el Partido Popular por lo menos había unas, con perdón del pelip, vamos a hablar de partidos con representación. Venga, lo vamos a dejar ahí. Claro. Pues no estéis en los medios, pues hablad con... Pero es verdad, no, y Voz Populi, que Juan Pina está en Voz Populi. Claro, el Pelip, es que está ahí el jefe de opinión de Voz Populi, o sea, vamos a decirlo. Claro. Bueno, pero es verdad que ese corrimiento lo que favorece es precisamente, otra vez lo que decíamos, el caldo de cultivo que da lugar al crecimiento de los populismos y al surgimiento. Ciudadanos, en mi opinión, ya que lo mencionabas, es una gran oportunidad perdida y el Partido Popular de Mariano Rajoy otra, de crear una oposición precisamente al consenso socialdemócrata. Lamentablemente, pequeños partidos como el PELIP, que tienen un gran programa, tienen dos problemas. Uno, los medios, dos, la pasta. Y esta es la realidad. Pero existe otro problema añadido a eso, que lo estamos viendo todos, y es que la hegemonía cultural en España es de izquierdas. Si tú quieres competir, ¿verdad?, en el campo político, tienes que hacer, y lo hemos visto en el Partido Popular de Mariano Rajoy, tienes que presentar un programa social perfectamente identificado con la socialdemocracia, porque si no lo haces, no consigues votos. Hay incluso se avergüenzan de definirse como de derecha, se inventan términos como soy centrista, soy reformista. Decía Alfonso Guerra con muy mala uva, no sé si te acuerdas, ¿cómo estarían a la derecha que llevan 20 años viajando al centro? Claro, entonces si uno quiere ganar elecciones, no puede decir soy de derechas o soy liberal. Yo vengo de la Facultad de Ciencias Políticas, allí dices que eres liberal y enseguida te conviertes en un fascista, pero literalmente, es así. Y tú quieres ganar, son políticos profesionales y son partidos formados por gente que normalmente no tiene otros oficios, ni lo ha tenido nunca ni lo esperan tener. Y su único objetivo es ganar elecciones. ¿Cómo vende Coca-Cola su refresco? Pues igual que el Partido Popular o el Partido Socialista vende su programa electoral, dependiendo de cómo puede ganar más o menos votos. Y en España la hegemonía cultural es izquierdas, por tanto los programas son prácticamente todos socialdemócratas. ¿Quiere decir esto que no se puede hacer? Yo no estoy muy de acuerdo. Se llama Mauricio Macri. Luego sí se puede hacer. El problema es que haya alguien que se atreva a hacerlo. Sí se puede. Sí se puede. Hola. Me encanta la conferencia que habéis dado, me ha gustado mucho por su contenido y por el formato. Esto dele a la limón, está muy bien. Mola. Se ha comentado antes que la democracia termina en dictadura o algo así, ¿no? Degenera. Yo cuando estudié me dijeron que, según Aristóteles, terminaba en tiranía o le sucedía en la tiranía. Nunca lo entendí. En aquella época no lo entendía por qué. Leyendo los artículos de Venegas, te da una vía muy importante. Pero vamos, antes de los artículos, si visto lo que ha pasado en España, pues se comprende. Mi pregunta es la siguiente. Vale, Podemos, Pablo Iglesias, pues está en declive. Ha fallado, ha fracasado, le habrá podido su ambición, lo que quiera, está en declive. Pero el manual de populismo lo habéis descrito perfectamente. Ahí está. Y tenemos el problema es cómo se combate. Y un poco están siendo las preguntas cómo se combate. Yo creo que tenemos un instrumento ahora muy bueno, que son los medios digitales. Es lo que me ha parecido conoceros a vosotros, de las Venegas, y asociarme a este mundo, de la Escuela de Viena, de la Escuela de Salamanca, en fin, este liberalismo humano, o que congenia las matemáticas con el humanismo. Porque efectivamente, yo, por ejemplo, entendía el humanismo, aquí yo soy mayor, y para mí el liberalismo era Segurado, presidente de la CEIN, y luego Garrigues. Gente respetabilísima y que, por supuesto, no de mérito. Pero bueno, era un poder fáctico, plenamente reconocible y que tenía un objetivo concreto, que era su beneficio, y un poco lo social, pues parece que les traía al país, ¿no? Entonces eso, pues está, hasta ahora es cuando se empieza ya a neutralizar eso. Pero bien, mi pregunta concreta, y perdón por esta disertación previa, es, Pablo cae, fracasa, pero ¿y los nacionalismos? ¿Cómo lo veis?
Yo el nacionalpopulismo lo veo muy consolidado, tanto que se ha extendido a los partidos de ámbito estatal. El PSC absorbió perfectamente el nacionalismo y hoy es una fuerza, entre comillas, entiéndase, despreciable, en el sentido de que no tiene precisamente ni una buena representación y va cayendo, a pesar de que IZ pueda ser más o menos defendible. El PP en Cataluña, ¿qué vamos a decir? Cada día menos votos, y en el País Vasco ocurre lo mismo. En el momento en el que una comunidad se identifica con los símbolos de un partido político como es el PNV, ¿qué puedes esperar? Que los otros partidos absorban su lenguaje, su discurso, incluso la justicia de sus reivindicaciones como Estado nacional. Pero sí es un debate que ya se tuvo en España en 1932 con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Azaña, que es muy parecido a los políticos que tenemos hoy, decía, no, con el Estatuto vamos a calmar el ansia independentista de los nacionalistas. Y Ortega decía, está usted muy equivocado, un gran debate, está usted muy equivocado. Como mucho podemos conllevar el problema, pero el problema está ahí y llevará a la independencia tarde o temprano. Sobre todo en dos comunidades, especialmente en Cataluña, donde el Estado ya lo copa todo. Es decir, no solamente sus funcionarios, sino sus subvenciones, la televisión, la educación, el sistema y el sentimiento nacionalista está tan instalado en Cataluña que solo una reacción épica y gloriosa, en la que intentó Ciudadanos o parece ser que puede surgir. Sí, porque hay que reconocer que, yo aquí lo quiero decir, que Ciudadanos en Cataluña, su posición ha sido heroica. Sí. Y esto es justo decirlo. Igual que criticamos otras cuestiones, los ciudadanos, que no los ciudadanos, han sido heroicos. Yo soy muy pesimista, no solo por lo que decía él, de la hegemonía del nacionalismo absoluto, sino porque no veo la fuerza política central desde Madrid que les haga frente. Los nacionalistas han podido crecer porque en España no ha habido gobierno, ha habido ausencia de gobierno y desgobierno, y se ha permitido históricamente que se incumplan las leyes. Eso que ahora horroriza, ¿no?, de que dice Podemos, pues se les ha permitido a los nacionalistas catalanes, mucho más que a los vascos históricamente, y yo creo que el mayor problema es que no veo ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, que siguen siendo las dos grandes fuerzas políticas de España, dando la batalla. Al final, luego tenemos otro problema, y es que yo me temo mucho que el régimen, que el consenso socialdemócrata ya haya decidido que nada mejor que una España confederal o federal, es decir, romperla para que luego quien quiera se pueda unir a ella bajo una corona, y que ese federalismo siquiera justificaría en ese momento la corona. Ya hemos visto una vez cómo vivimos una transición donde se nos ofreció una constitución en bloque para hurtarnos el debate monarquía-república. A mí no me extrañaría nada que nos encontrásemos ante un escenario en que se permitiera la ruptura de España, que solo se mantendría unida por un relaciones públicas llamado rey. Más claro no lo puedo decir. Bien, pues vamos con otra ronda de preguntas. Voy a acercar por aquí el micrófono y luego paso al señor. ¿De acuerdo? Venga. Oye, en primer lugar, agradeceros vuestra exposición. Creo que ha sido bastante elocuente en referencia a los populismos. Quería hacer un comentario a raíz de lo que habéis dicho al terminar en cuanto a la decadencia de Podemos. Es cierto, yo coincido también básicamente que, bueno, pues ellos mismos probablemente son los que más están contribuyendo a su propio declinar. Pero más allá de eso, en algunas ocasiones pienso, y también por razones profesionales, que el populismo fue adoptado por Podemos porque estaba ahí antes, es decir, había un contexto en el cual se dieron las condiciones en las cuales pudo aparecer. Y no solo en España, creo que está sucediendo también en otros países. Lo que yo observo es que el marco político, institucional, jurídico que tenemos cada vez es más insuficiente para dar soluciones a los problemas que tiene la gente. Es decir, hay dos elementos que para mí son capitales, que es la globalización, no solo en sentido económico, que es clarísima. O sea, hoy en día las decisiones que toman 4 banqueros centrales nos afectan de una manera muy notable al resto del mundo. Está también el mundo de la tecnología, hemos comentado aquí temas de redes sociales.
¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos, en primer lugar, unos políticos que representan a una determinada geografía, en este caso España, no digamos ya las autonomías, que se enfrentan a una serie de problemas cuya capacidad de acción o de solución cada vez es menor. Y no solo quiero hablar de la economía, que yo creo que es evidente, porque hemos cedido mucha soberanía en materia económica, pero nos está pasando también en temas como el cambio climático o ahora más recientemente con las migraciones. El problema inmigratorio no se resuelve desde un Parlamento Nacional, por unos señores que hayamos votado nosotros en una circunscripción. Al final a lo que voy es que creo que hay una insuficiencia, no de democracia, porque creo que la democracia es una idea, pero sí de cómo se articula la organización social para dar respuestas a la gente. Y mi tesis es, o somos capaces de generar un nuevo marco institucional donde regular la economía, la sociedad, la cultura, muchas otras cosas, o si no vamos a tener populismos durante muchos años. Porque, sinceramente, aunque gane el PP, el PSOE, Ciudadanos, bueno, Podemos sería un desastre, pero cualquiera, no van a ser capaces realmente de generar esa ilusión. Porque, sinceramente, también hablabais antes del consenso social, ¿no? Demócrata, es que llegará un día en que se rompa porque el modelo no va a dar más de sí. O sea, está agotado. O sea, yo lo que creo que más de hablar de derechas, de izquierdas, soluciones de un tipo u otro, tenemos que volver a la auténtica política, lo que decíais, el liberalismo y una serie de principios, y volver a crear unas nuevas herramientas o marcos institucionales que sean capaces de dar soluciones a los problemas de las personas. Simplemente esto, quería compartirlo y ver qué opinabais. Yo coincido contigo. Yo creo que existía en España el sustrato psicológico necesario para el surgimiento del populismo, no solamente del nacionalpopulismo, como hemos visto antes, sino y leía antes la cita de Rejón, para el surgimiento de un populismo de izquierdas. ¿Por qué? Desde la instauración del régimen del 78, la hegemonía cultural es de izquierdas. Está establecido el consenso socialdemócrata. Y nuestra democracia es una democracia sentimental, en la que no se atiene uno a razones, sino a gestión, por un lado, en la que el Partido Popular y el Partido Socialista han sido muy similares y los discursos políticos han sido cada vez más emocionales. O sea, la última etapa del gobierno de Zapatero ha sido la exaltación, el paroxismo del sentimentalismo. Él, Zapatero, fue el que recuperó el guerracivilismo con la, no sé por qué todavía, vigente ley de memoria histórica y el anticlericalismo, que son las peores raíces de la izquierda española. Ni siquiera Zapatero, al que veíamos aislado en la Troika y en la Unión Europea, intentó que la socialdemocracia española fuera como la socialdemocracia europea. ¿Por qué no ser como los laboristas británicos? No, había que ahondar en la división entre los españoles. Y nos encontramos entonces ahora en esa coyuntura, en la que nos estamos jugando entre la democracia y el autoritarismo, y que en algunas regiones españolas la batalla, lamentablemente, al menos en mi opinión, está perdida y se mantiene por la lucha heroica de algunas personas aisladas, de algunos núcleos, y cuidado, no hay que bajar los brazos, no hay que despreciarles. Si hay algo por lo que merece la pena el impedir con nuestras limitadas fuerzas la independencia de esas regiones es por proteger a esas personas que quieren seguir siendo libres. Yo también coincido con todo lo que has dicho. Evidentemente había un sustrato y yo creo que se ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Cuando se ha dicho es que el Partido Popular y el PSOE hablan de gestión. Son burócratas, son tecnócratas. Pedro Sánchez podía estar en el Partido Popular perfectamente y Soraya Sáenz de Santamaría en el Partido Socialista y no habría ninguna diferencia. O Albert Rivera en el Partido Socialista o en el Partido Popular. ¿Por qué? Porque no hay política. Y la cosa ha llegado. Hay politización, que es algo muy distinto. Que todo esté politizado no quiere decir que haya política. Es más, llegamos al colmo, que es que los políticos presumen de no ser políticos. ¿Alguien se imagina que un médico presumiera de no ser médico? ¿O que dijera, desprecio la medicina? Bueno, pues es que eso es lo que estamos viendo. Yo empezaría a exigir políticos que reivindicaran la política y además por lo menos supieran lo que es, porque la política no es crear problemas, es el arte de hacer concreto lo necesario. Y yo creo que ellos todavía no se han enterado. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la conferencia del Instituto Juan de Mariana por acoger a la gente. Espero que no me echéis como hicieron en la Facultad de Filosofía en La Caverna por decir que era liberal.
Bien, yo quería hablar un poquito de las emociones, quizá porque me toca por el ámbito profesional, y creo que aquí hay tenemos una misión bastante difícil, porque yo soy muy de David Hume de pensar que son las emociones las que nos mueven a todos, independientemente de la ideología y no los pensamientos. El problema es cómo podemos hablar de emociones, los que estamos aquí, sin caer en el populismo. Esa es un poco mi pregunta, porque creo que es una tarea bastante difícil. Al mismo tiempo que criticamos el populismo como la forma de ir solo a las emociones, nos estamos cargando de responsabilidad, porque tenemos que hacer un gran trabajo intelectual para cómo usamos las emociones nosotros para no caer en el populismo. Entonces, no sé si es que los liberales, nuestras emociones tienen que estar dirigidas siempre a que no se acabe nunca. La persona que es liberal tiene que tener emociones siempre para poder actualizarse e ir adelante, mientras que las personas de carácter socialista o de izquierdas, su emoción tiene un fin. Me emociono y cuando consiga el fin ya no hace falta que emocione, porque ya estará todo bien y todo funcionará. No sé si puede ir por ahí, pero francamente lo veo una tarea difícil. Es muy complicado porque, como hemos contado en la conferencia, el populismo se motoriza o se mueve movilizando dos emociones que son muy claras. Una es la ira frente al adversario, que se convierte siempre en un enemigo, y el odio. El odio que destila la gente del populismo socialista y que destila Podemos. Son dos emociones, la ira y ese odio, bastante identificables. No todas las emociones, como tú como filósofos perfectamente sabrás, se limitan a esas dos. Cuando en alguna ocasión, os habrá pasado a vosotros, hablas con un norteamericano, las emociones que él percibe de su interacción, su relación personal o social, son muy distintas, que son las del crecimiento personal y la de la satisfacción. Claro, son emociones diferentes. La vida del empresario, la vida de que se esfuerza a conseguir a todo. Y en el fondo ahí yo tengo que trabajar, porque muchas veces, al menos me pasa a mí, que me quedo con los pantalones bajados. Pues súbetelos. Yo según te estaba oyendo hablar, estaba pensando en otra disciplina, que es la psicología. Y estaba pensando en la psicología positiva en concreto, por ejemplo. Es verdad que ellos mueven dos emociones, como ha explicado Jorge, el odio, la ira, pero es que hay otro tipo de emociones. Y nosotros hemos puesto el hincapié en precisamente esa emoción que necesitamos, que es la ilusión. Y esa es la que tenemos que generar, la ilusión. Y luego yo creo que hay un tema de fondo. Tú decías, ¿cómo usamos nosotros las emociones para llegar? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener es ética. A lo mejor yo es que soy muy naif, pero creo que no soy como ellos. Hay ahora una disciplina en comunicación que se llama el neuromarketing. Yo no sé si sabéis lo que es. Se apela a las emociones del cerebro reptil, ¿verdad? Y ahora ya, por ejemplo, esto es algo que se ha puesto en marcha en países como México, se ha utilizado, donde se reúne a grupos de voluntarios y ya no se les pregunta la opinión por un candidato, sino que se les ponen imágenes del candidato con electrodos colocados en la cabeza y se ve cómo responden a esos estímulos. ¿Para qué? Para que el candidato electoral pueda apelar al cerebro reptil, no ofrecer nada, sino conectar directamente con la emoción. Bueno, yo creo que esto es una cuestión de ética. Creo que es una cuestión de ética y que tenemos que ser conscientes de que todo lo que se puede hacer no se debe hacer. Y esto es muy importante y yo insisto, tenemos que apelar a una emoción básica que mueve mucho más que el odio, que es la ilusión. Y el que odia, ese es irrecuperable. Eso es así. Hola, buenas noches. Voy a renunciar. Yo quería que me explicarais como Juan de Mariana, pero voy a renunciar, O sea, voy a pasar inmediatamente a una cosa más práctica. Yo quería que pensarais entre la libertad y la democracia. Yo una contrapuesta. ¿Hasta cuándo? No quiero que me contestéis hoy ya, pero voy a renunciar. Yo lo que digo ¿es democrático que yo que he votado a Rajoy pueda pactar con el Partido Socialista, y yo que me considero de derecha simplemente porque no soy socialdemócrata? O sea, yo no soy de derecha solo porque no soy comunista y no soy... ¿Le puedo contestar yo a este señor? En primer lugar, usted no ha votado a Mariano Rajoy. Usted ha votado una lista cerrada y bloqueada. Yo he votado al partido. Efectivamente. Al partido porque Mariano Rajoy era el candidato del partido
para que sus diputados lo nombraran y pudieran... O no, o no. Sí, pero permítame la... No quiero ir ahí. Usted ha votado una lista cerrada y bloqueada donde se le ha dicho, junto con un programa electoral, que el candidato a presidente de su partido, de su elección, es Mariano Rajoy. Bien, a Mariano Rajoy, ¿quién le elige? Los diputados, sí, tiene mayoría absoluta, no le elige usted. Pero ¿y quién le dice que no pueden elegir a otro candidato? Es que el problema es que tenemos... Vale, pues que tenemos un régimen parlamentario. Lo que es legal. Yo la pregunta es, ¿considera democrático que yo que he votado el programa del Partido Popular, el que sea del Partido Popular pueda pactar con el Partido Socialista? Yo le voy a... ¿No tendrían que preguntarle a mí si estoy a favor de este pacto? Yo le voy a contestar. Creo que es legal. Legal, he dicho ético. Pues ya le he contestado. Creo que es legal. Creo que es legal. Creo que no, porque estamos en un régimen parlamentario. Pero si es que no me deja contestar. Es que llevo intentándolo un rato. Claro, vamos a ver. Lo que creo es que es legal. Vivimos en un régimen parlamentario. El problema del parlamentarismo es que en el parlamentarismo siempre los dos poderes, legislativo y judicial, acaban estando sometidos al Ejecutivo. Y ese es el gran problema que tenemos. Por eso yo vuelvo a lo anterior. La democracia es muy fácil. Que usted elija directamente a su presidente, a sus representantes y que haya separación de poderes. Y eso es lo democrático. Lo que tenemos es legal, en mi opinión. Separación independiente de poderes. Bien. División. No sería democrático entonces. No. En mi opinión, no sé si en la del profesor Vilches. Sí, la de él no lo sé. La de la señora. Muy bien, pues ya hemos llegado al término de la sesión de hoy. Ya son las 10 de la noche y solo me queda... Qué rápido dices, lo bueno, que se pasa el tiempo rápido y aprendiendo y formándose de nuevo todos los sábados en el Juan de Mariana. Gracias a Almudena y a Jorge, creo que se merecen un aplauso. Gracias a los dos por aceptar la invitación y por volver a traernos un lleno, bueno, pues tan bonito a nuestra sede. La semana que viene no tenemos conferencia en la sede porque nos vamos a Toledo. Vamos a hacer un homenaje al padre Juan de Mariana. Van a intervenir conferenciantes como el profesor Huerta de Soto, Juan Ramón Rayo, nuestro director, y Ángel Fernández, que ha hecho una tesis sobre Juan de Mariana recientemente. Tendremos un acto cuyos datos, la información correspondiente está en la página web y creo que todavía se pueden inscribir si están interesados. Vamos a pasar el día en Toledo, habrá una comida y vendremos pues ya por la tarde-noche. Y después, el día 23, la siguiente conferencia será sobre el Obamacare, creo. Pero bueno, la información la tienen en www.juandemariana.org, que es nuestra página web. Y tenemos la tradición de hacer un obsequio a los ponentes que todos vienen desinteresadamente a darnos su conocimiento. Y bueno, regalamos libros. Entonces espero, no sé si los habréis leído, espero que no, por lo menos a Almudena le voy a dar el de Karl Popper. Ay, me encanta. Bueno, pues me alegra haber acertado. Y a Jorge, el verdadero Lincoln de Tomás Di Lorenzo. Pues no hay nada como regalar y acertar. ¿Yo lo he leído? Bueno, pues se lo pasa a Almudena que lo lea ella. Y a ustedes nada más que agradecerles de nuevo la presencia y esperarles, si no el día 16 en Toledo, el 23 de nuevo aquí en la sede del Instituto. Gracias y buenas noches.